Persiguiendo el jade, capítulo 58. Fan Chanyu notó que su Yuan Qinten claramente estaba en desacuerdo con el líder de los bandidos. Parecía tener un arreglo matrimonial, lo que hizo maldecirlo en silencio por engaño. El líder de los bandidos quería que la matara. Si se negaba, el líder de los bandidos lo haría él mismo. Su acto de mantenerlo como rehén quedaría al descubierto. Por un momento la palma de Fan Chanyu, que sostenía el cuchillo deshuesador, se llenó de sudor frío, pero ella luchó por mantener la compostura. El peor resultado sería que alguien descubriera que ella lo había tomado como rehén, mientras ella pudiera quitarle la vida antes de que él pudiera revelar que todavía había gente escondida en el pozo seco. Chanmin y los demás permanecerían a salvo. Ella estaba sola y no tenía nada que perder. Si pudiera robar un caballo, escapar no sería imposible. Su Yuanqin estaba muy cerca de Fan Chanyu y podía sentir del todo su cuerpo se tensaba, como un depredador listo para atacar y destrozar a su presa en cualquier momento. Si ella decidiera usar el cuchillo, sin duda, él sería el primero en morir. Su Yuanqin no la tomó a broma en ese punto crítico. Se rió entre dientes y dijo: hermano mayor, ¿quieres que permanezca casto para la 13ª señorita y me dedique solo a ella de por vida? Siendo ellos mismos bandidos, estaba muy consciente de los vicios de los hombres. El hombre de la cicatriz gritó: ella es mi única hermana, no me importa lo que pase después, pero ni siquiera te has casado con ella todavía y ya estás trayendo a otra mujer a la fortaleza. ¿Por qué tomas nuestra fortaleza de Qinfen? Su Yuanqin frunció el ceño y su tono repentinamente tenía un toque de sinceridad. Me uní a la fortaleza de Qinfen y me convertí en tu hermano jurado. No confié en las conexiones de ninguna mujer. Yo, Qin Yuan, solo soy un vagabundo verdaderamente indigno de la 13ª señorita. Hermano mayor, ¿por qué no encuentras una mejor pareja para la 13ª señorita? Y de ahora en adelante la trataré como mi propia hermana. Si alguien se atreviese a intimidarle, seré el primero en no dejarlo ir. El hombre de la cicatriz apretó los dientes y dijo: ¿así que menosprecias tanto a mi hermana? Su Yuanqin bajó la mirada. Soy yo, Qin Yuan, quien es voluble por naturaleza e indigno de ser el buen esposo de la 13ª señorita. Hoy el hermano mayor puede obligarme a matar a esta mujer, pero ¿qué pasará mañana si me gusta a alguien? ¿El hermano mayor me obligará a matarla también? Esto solo dañará nuestra hermandad a largo plazo. Es mejor aclarar las cosas por ahora. Aunque el hombre de la cicatriz estaba furioso, sabía que había verdad en las palabras de su Yuanqin. Fue precisamente por su imagen de playboy que había cautivado el corazón de la 10ª señorita, pero dada su naturaleza, e inclusive si pudiera obligarlo por un tiempo, ¿podría obligarlo por toda la vida? Aún así se sintió indignado por su hermana y gritó: la 13ª señorita te salvó a la orilla del río. Ni siquiera menciones esta gracia salvadora, pero ya has tenido intimidad con ella. Si no te casas con la 13ª señorita, ¿dónde la deja eso? Su Yuanqin levantó los ojos. Hermano mayor, ¿estás recurriendo a estos argumentos mundanos solo para hacerme casar con la 13ª señorita? La expresión del hombre de la cicatriz se volvió fea. Sabía que sus palabras no tenían mucho peso. Los hombres y mujeres del mundo de Yang Yu no se limitaban a asuntos tan triviales. Usar como argumento en ese momento de intimidad, cuando su hermana los salvó, realmente los convertiría en el hazme reír si se supiera. Al final no insistió más. Con cara sombría dio vuelta a su caballo y de grito: de vuelta a la fortaleza de Qinfen. El grupo de subordinados lo siguió, dejando solo a unos pocos atrás a halagar a su Yuanqin. El quinto jefe es verdaderamente un hombre de honor. Algunas personas solían decir que el quinto jefe confiaba en la 13ª señorita para ganarse el favor del gran jefe, pero está claro que el gran jefe valora las habilidades del quinto jefe. Quería casar a su hermana con el quinto jefe. El día que la fortaleza del dragón negro atacó nuestra fortaleza, fue todo gracias a la estrategia del quinto jefe que los derrotamos. Con el cuchillo de Fan Chanyu todavía presionando contra sus costados, su Yuanqin no tuvo paciencia para escuchar a sus lacayos elogiándolos. Los interrumpió y dijo: no digan tonterías, no sea que dañen la hermandad entre mi hermano mayor y yo. Me trata como un verdadero hermano. Solo está sobreprotegiendo a la 13ª señorita. Regresemos a la fortaleza. Castigados, los hombres parecían avergonzados y no se atrevieron a decir nada más para ganarse su favor.
Fan Chanyu permaneció en silencio, pero a partir de su conversación ahora entendía por qué Su Yuanqing estaba mezclado con estos bandidos. Resultó después de que Yan Chen lo hirió y se escapó por el río, fue rescatado por la gente de la fortaleza de Qinfen. Se dio cuenta que entre los subordinados que adulaban a un hombre había avanzado discretamente. Supuso que esa persona debería ser el gran jefe, por eso Yuanping había dicho esas cosas deliberadamente. Fan Chanyu pensó para sí misma que este tipo realmente tenía tantos planes como agujero tenía una raíz de loto. Con un cuchillo presionando contra su pecho, Su Yuanping actuó como si nada estuviera mal. Condujo hasta Fan Chanyu hacia el caballo, luego bajó la cabeza y preguntándole con voz baja: «Con tu cuchillo contra mí, ¿cómo se supone que voy a montar el caballo?» Ya sea que él montara primero o lo hiciera Fan Chanyu, ella no podría seguir manteniéndolo como rehén. Los pocos subordinados asumieron que Su Yuanqing estaba coqueteando y no pudieron evitarlo un par de veces. Aunque no se atrevieron a ser presuntuosos, susurraron un par de chistes lascivos y se rieron mientras avanzaban. Uno de los subordinados dijo: «Esta vez hemos acertado mucho. Podemos descansar bien mientras volvamos a la fortaleza. La última vez, cuando el gran jefe nos llevó a emboscar a esa escoltada armada para encontrar el mapa del tesoro, resultó ser falso». Fan Chanyu, que se había concentrado únicamente en lidiar con Su Yuanqing, de repente escuchó eso y sintió que su sangre casi se revertía en su flujo. Emboscada a una escolta armada, mapa del tesoro. ¿No habían concluido previamente los funcionarios que sus padres murieron a manos de bandidos debido al mapa del tesoro? ¿Podría ser una coincidencia que sus padres fueran asesinados por este mismo grupo? Apenas podía reprimir el aura asesina que emanaba de su cuerpo. Al verlo en silencio, pero con un repentino impulso asesino, Yu Yuanping se puso alerta. Pensó que Fan Chanyu podría querer matarlo en el acto y escapar solo en el caballo. Dijo: «Mátame aquí», y no es una decisión inteligente, a menos que quieras enfrentarte solo a varios cientos de personas. Fan Chanyu apretó con más fuerza el mango del cuchillo. Sabía que no era el momento de actuar por impulso. Había otras oportunidades para vengar a sus padres. Channing y la señora Zhao todavía estaban en el pozo lejos. Para alejar a esos bandidos era un asunto urgente. Después de pensarlo un momento, dijo: «Quítate la espada y dámela. Tú monta primero en el caballo y luego súbeme». Su Yuanping pensó que la había persuadido y sonrió mientras obedecía. Mientras se giraba para agarrar la silla, Fan Chanyu inesperadamente balanceó su mano como un cuchillo hacia la parte posterior de su cuello. Habiendo caído en esta trampa antes y estando en la guardia una vez, Su Yuanping esquivó hacia un lado cuando la mano de Fan Chanyu bajó. Luego se movió como un rayo para interceptar su mano agarrándola con fuerza. Fan Chanyu dejó escapar un gemido ahogado, sintiendo que todo su brazo se aflojaba. Sabía que se debía haber dislocado. Su Yuanping miró el sudor frío que brotaba en su frente y dijo tranquilamente: «No caeré en este mismo truco 2 veces». Los ojos almendrados ligeramente redondos a Fan Chanyu lo miraron con fiereza y con un toque de crueldad. Mientras Su Yuanping tiraba de sus brazos dislocados hacia él con la intención de agarrar su otra mano, Fan Chanyu lo pateó con fuerza entre las piernas. Esta vez fue el turno de Su Yuanping de gemir de dolor. Se agachó, su rostro desencajado y entre dientes: «¡Tú!». No esperaba que Fan Chanyu usara un movimiento tan descuidado. Fan Chanyu no le importaba luchar de forma justa. Mientras se agachaba, ella inmediatamente le golpeó en la nuca 2 veces con el codo. Su Yuanping sintió que se le nublaba la vista y finalmente tambaleó y cayó. El alboroto atrajo la atención de los subordinados que caminaban adelante, sosteniendo al tocha. Vieron que Fan Chanyu arrastrando al inconsciente Su Yuanping como un perro muerto y todos se congelaron en estado de shock. Fan Chanyu no tuvo tiempo de pensar y rápidamente arrastró a Su Yuanping hasta el lomo del caballo. Quería acabar con él con un cuchillo allí mismo, pero las palabras de Su Yuanping tenían sentido. Incluso en su mejor momento, tal vez pudiera manejar a este grupo de bandidos. Ahora, con uno de esos brazos deslocados, aún era más peligroso. Era mejor mantenerlo con vida. En un momento crítico, aún podía usarlo como rehén para salvar su vida. Todo esto sucedió en un instante. Los subordinados finalmente reaccionaron y gritaron: «Esa mujer ha tomado al 5.º jefe como rehén».
Un grupo de hombres armados con antorchas y espadas se apresuró a detener a Fan Chanyu, pero ella ya había montado a caballo, clavó los talones en los flancos de los caballos y salió corriendo del callejón. Los subordinados, temiendo por sus vidas, o bien los esquivaron, fueron golpeados contra la pared. Al final no pudieron detenerla. El alboroto hizo que el hombre de la cicatriz que iba delante volteara la cabeza a mirar. A la luz de las antorchas vio salir del callejón a un caballo brioso que llevaba 2 personas. La que sujetaba las riendas era una mujer. La mujer también lo vio. Después de un momento de vacilación, rápidamente giró el caballo y galopó en dirección opuesta por la calle principal. Los subordinados que perseguían desde el callejón, el quinto jefe está en el caballo con esa mujer. El hombre de la cicatriz recordó cómo la mujer se había apoyado en su yuanqin antes, luciendo desgarbada de una manera impropia de una dama respetable. Inmediatamente sintió que algo andaba mal y espoló su caballo para perseguirla. «¡Detengan a esa mujer!». Fan Chanyu lideró al grupo que la perseguía de más de 10 li fuera de la ciudad de Linan. Entre los bandidos habían arqueros a caballo expertos que no dejaban de dispararles flechas. Fan Chanyu no tuvo más remedio que colocar al inconsciente Yu Wanping detrás de ella en el caballo, utilizándolo como escudo humano. Los arqueros, temerosos de golpearlo, finalmente detuvieron su bombardeo de flechas. Sin embargo, su caballo, que transportaba 2 personas, no pudo superar a los bandidos montados que la perseguían. A medida que pasaba el tiempo, los perseguidores se acercaban cada vez más. Los estruendosos caballos que venían de la carretera oficial que se encontraban detrás casi se sincronizaban con los latidos del corazón de Fan Chanyu. Fan Chanyu calculó que la señora Zhao y los demás ya habían escapado de la ciudad de Linan con Chanin. En la próxima curva de la montaña, si se podía mantener el caballo corriendo hacia adelante para guiar a los bandidos, podría saltar y evadir temporalmente su persecución. Miró al hombre que se servía de escudo humano, recordando el caos que había desatado en el condado de Kimpin aquel día. Las personas inocentes que habían muerto aquella noche. Sacó un cuchillo deshuesador de su cintura. Antes de que pudiera apuñalarlo, el hombre que había sido empujado al caballo durante todo el viaje eligió ese momento para despertar. Al ver el frío destello de la espada, instintivamente agarró la mano de Fan Chanyu con toda su fuerza. Fan Chanyu, que había aprendido la lección anterior de haberse dislocado el brazo, reaccionó rápidamente esta vez. Con su fuerza cayó hacia atrás y su codo golpeó con fuerza la herida en su pecho. Sui Wanping soltó su muñeca por dolor. Cuando Fan Chanyu intentó apuñalarlo de nuevo, no tuvo tiempo de esquivarla y en su lugar le dio una patada en la rodilla que estaba en el estribo. Fan Chanyu perdió el equilibrio y estaba a punto de caerse del caballo. Su cuchillo cambió de dirección y apuñaló al caballo en la grupa. Cuando Fan Chanyu cayó del caballo, el animal emitió un relincho de dolor y comenzó a galopar salvajemente. Su yuanqin, que había esquivado el cuchillo por poco, casi cayó del caballo a la velocidad que corría el animal. Caerse significaría la muerte o al menos perder un brazo o una pierna. Maldiciendo en voz baja, agarró las riendas con fuerza para mantenerse al lomo del caballo. El suelo estaba cubierto de nieve, de unos 30 centímetros de profundidad. Fan Chanyu rodó varias veces después de golpear el suelo para disipar la fuerza del impacto. No sufrió otras lesiones, pero su brazo dislocado quedó presionado durante la caída, lo que le provocó un dolor insoportable. El estribo también le había arrancado el zapato al caer. Fan Chanyu, ignorando el frío y el dolor, se levantó rápidamente, recogió su zapato y lo arrojó hacia la orilla del río, debajo de la carretera oficial. Luego se adentró al denso bosque cubierto de nieve que encontraba al costado de la carretera. Pronto los estruendos cascos se acercaron, pero no se detuvieron, continuando persiguiendo al caballo que galopaba. La nieve seguía cayendo a ráfagas y Fan Chanyu exhaló lentamente. Ella había arrojado sus zapatos hacia la orilla del río para que los bandidos pensaran que había escapado a través del río cuando regresaran a buscarla. Se adentró más en los bosques de pino. El tiempo nevado era menos favorable para esconderse, ya que las huellas se dejaban en la nieve por donde caminaba. Afortunadamente era de noche y sin linternas esas huellas no serían fáciles de descubrir. Aún así, Fan Chanyu rompió una rama de pino y lo usó para barrer las huellas en la nieve. Con la fuerte nevada, una vez que borrara sus huellas, la nieve cubría rápidamente cualquier rastro restante. Después de lidiar
Con el conjunto inicial de huellas que conducían al bosque, Fan Chanyu descartó la rama de pino y usó la estrella del norte en el cielo para navegar su camino hacia adelante. Con un pie descalzo y cazando solo con un calcetín de fieltro, caminaba con dificultad por la nieve, pisando de forma desigual. El calcetín de fieltro se empapó rápidamente con nieve y un frío que le heló los huesos subió por el pie. Casi tenía toda la pierna entumecida por el frío, lo que hizo que sus labios palidecieran y su cuerpo temblara sin control. Pero Fan Chanyu no se atrevió a detenerse por ningún momento. Chang Ning todavía le estaba esperando. Un equipo de exploradores llegó al límite del condado de Kinping y vio todo el condado envuelto en llamas furiosas a lo lejos. Todos se sobresaltaron. Los soldados exploradores bien entrenados desmontaron y se prepararon para reunir información sobre la situación del enemigo. De repente vieron a un grupo de docenas de ancianos, mujeres débiles y niños que se apoyaban entre sí mismos caminando hacia ellos por el accidentado camino. Ciudad de Liu. Al amanecer un caballo veloz galopó hacia el campamento militar de la prefectura de Yan. Todo el condado de Kinping fue masacrado. En la tienda del comando central, el rostro habitualmente gentil y sereno de Gongsun-ji rara vez mostraba expresión tan grave. El explorador, que había regresado apresuradamente durante la noche para informar, bajó la cabeza. Cuando llegamos al condado de Kinping por orden del señor, ya era un pueblo fantasma. Mientras investigamos la causa, nos topamos inesperadamente con algunas familias que habían sobrevivido. Gongsun-ji preguntó apresuradamente: ¿Dónde están alojados ahora? El explorador respondió: regresé primero para informar, señor. El resto de nuestras tropas están escoltando a la docena de sobrevivientes hacia la prefectura de Jinzhou. Gongsun-ji caminó alrededor de la tienda con manos detrás de la espalda y luego preguntó: ¿está entre ellos la hija del carnicero de apellido Fan? El explorador respondió: no, pero su hermana menor sí lo está. Los sobrevivientes dijeron que la hija del carnicero los escondió en el sótano de su casa y les encomendó que cuidaran a su pequeña hermana. Después de que los bandidos descubrieron que había gente escondida en el sótano, la hija del carnicero de alguna manera atrajo a los bandidos para que se fueran. Cuando estas personas salieron, no pudieron encontrar el cuerpo de la hija del carnicero. Parece que la llevaron de regreso a la fortaleza de bandidos. Gongsun-ji nunca había conocido a Fan Chanyu, pero al escuchar el informe del subordinado fue capturada por los bandidos para proteger a estas personas, no pudo evitar admirar su coraje y sentido de rectitud, que no era menor que el de cualquier hombre. Despidió al explorador y convocó a un guardia personal. ¿Dónde está ahora el marqués? El guardia saludó, respondió: el marqués fue a inspeccionar el terreno del valle del río temprano esta mañana. Gongsun-ji sabía que si Chen había ido de repente a inspeccionar el valle del río. La ruta de cereales de las prefecturas de Jin y Wei dependían de la prefectura de Chon, pero Jinzhou todavía tenía una vía fluvial para transportar cereales. Sin embargo, con la caída de los niveles del agua desde el invierno, el transporte marítimo se había vuelto imposible. Una vez que llegara la primavera, esta vía fluvial podría abrirse. Si Jinzhou cayera realmente, estarían a merced del príncipe de Shanxi. Para defender Jinzhou, la ciudad de Lu como barrera no se podía perder. Él y Chen habían discutido la forma más efectiva para lidiar con el ejército de 50.000 hombres del príncipe de Shanxi era aprovechar la inundación de primavera después del deshielo. Gongsun-ji ordenó: envíen a buscar al marqués inmediatamente. Justo cuando terminó de hablar, un guardia fuera de la tienda gritó: ¡Marqués! Gongsun-ji, que estaba preocupado, salió rápidamente a saludarlo. A la luz del amanecer, el hombre que se acercaba a la tienda llevaba una armadura oscura. Sus sombreros y sus capas estaban cubiertas de una nieve fina y de escarcha matinal. Sus ojos eran fríos y severos. Su rostro, excepcionalmente atractivo, tenía un frío de la escarcha y la nieve, lo que dificultaba que los demás lo miraran directamente. Al verlo, Gongsun-ji fue directo al grano. Parece que el condado de Kinping fue blanco de una venganza. Todo el condado ha sido masacrado. Chen hizo una pausa mientras se quitaba la capa. ¿Cuándo sucedió esto? Gongsun-ji dijo: los exploradores acaban de traer la noticia. Dicen que fueron
obras de bandido. La hija del carnicero de la ciudad de Linan, de apellido Fan, también fue capturada por los bandidos. He estado pensando que no parece del todo correcto. El príncipe heredero de Chanxing aún no ha sido encontrado. ¿Podría ser su represalia? Sichen tomó una espada del estante y se dirigió hacia la salida. Prepara los caballos. Selecciona 100 jinetes ligeros que me acompañen al condado de Qimping. No fue hasta el amanecer que Fan Chanyu finalmente llegó a la carretera principal. Los bandidos hacía tiempo habían perdido el rastro. Había caminado la mitad de la noche en la nieve con un pie descalzo. Ahora estaba agotado y le dolía la cabeza, posiblemente debido a un resfriado. Fan Chanyu maldijo a Su Yuanqi 1000 veces en su corazón, jurando quitarle la vida la próxima vez que se encontraran. La prefectura de Jinzhou estaba al sur del condado de Qimping. Después de dejar el condado de Qimping, la señora Zhao y los demás seguramente irían a la prefectura de Jinzhou para informar a las autoridades. Si ella también iba a la prefectura de Jinzhou, probablemente se encontraría con ellos. Al oír el sonido distante de las ruedas de un carro, Fan Chanyu supo que los bandidos o bien emboscaron los carros de grupo o bien montaron a caballo. Era probable que se tratara de un solo carro, por lo que no intentó evitarlo. Mientras el carruaje se acercaba, lo miró y notó que, aunque no parecían extravagantes, sus ruedas parecían más grandes que las de los carruajes comunes, lo que lo hacía avanzar suavemente sobre la nieve. El eje parecía resistente y la cubierta de lona estaba hecha de un material grueso que nunca había visto antes. Fan Chanyu supuso que debía tratarse de un carruaje perteneciente a una familia adinerada. Después de echarle un vistazo, bajó la cabeza y continuó con su camino. El conductor, al notar que Fan Chanyu estaba descalza, le comentó al pasajero que estaba dentro: «Esa jovencita realmente no le teme al frío. Camina por la calle sin zapatos en esta fuerte nevada». Una mano delgada y hermosa levantó la pesada cortina del carruaje. Unos ojos claros reflejaban el paisaje nevado de la carretera oficial y a la mujer descalza que caminaba por ella. Una voz dijo: «Parece haber sufrido alguna desgracia. Pregúntele dónde vive y ofrece llevarla». Cuando el caballero habló, el conductor no se atrevió a desobedecer. Detuvo el carruaje y llamó a Fan Chanyu: «Señorita, ¿dónde vive? Mi amo se compadece de su difícil viaje en la nieve. Está dispuesto a llevarla». Fan Chanyu era consciente que su estado físico actual no era óptimo y su brazo dislocado, que no había recibido tratamiento, se había hinchado y su pie descalzo entumecido por el dolor del frío. Ella no intentó actuar con dureza y dijo: «Quiero ir a la oficina de prefectura de Jinzhou a informarle a las autoridades». El conductor dijo: «Está en camino, venga y suba». Después de agradecerles, Fan Chanyu subió al carruaje. Cuando se levantó el telón, una ola de calor se extendió. Un joven con túnica azul claro estaba sentado en el asiento, acolchado leyendo un libro. Aunque su túnica no tenía patrones ni bordado, exudaba un aire de gran sencillez. A primera, Fan Chanyu sintió que era un verdadero erudito. A diferencia de la superioridad moral de Song Yan o la actitud indiferente y distante de Yan Chen, sus ojos transmitían una actitud gentil y pacífica. Era como un cálido rayo de sol de repente atravesaba la nieve helada, haciendo que la gente se sintiera inexplicablemente cercana a él. Al ver que Fan Chanyu lo miraba aturdido, el joven no mostró impaciencia ni burla. Se limitó a sentir cortésmente. Al notar la nieve en su cuello y cabello, empujó un brasero hacia ella y le entregó una capa hecha de un material increíblemente suave que ella no pudo identificar. «Tiene los zapatos y los calcetines empapados, señorita. Caliéntese, por favor». Fan Chanyu se dio cuenta de lo desaliñada que se veía. Aunque los muebles del carruaje parecían sencillos, tenían aire de sofisticación que no podía describir. Trató de sentarse lo más cerca posible de la puerta y sacudió la cabeza, diciendo: «Gracias, señor, pero no tengo frío». La escarcha y la nieve cubrían su cabeza, sus pestañas se habían derretido con el calor del carruaje, formando diminutas gotas de agua que le pegaban. Parecía un pequeño leopardo que acababa de salir del bosque por la mañana cubierto de rocío. Habiendo perdido su comportamiento agresivo, ahora parecía algo desconcertada, ingenua y lastimosa. El joven pensó que ella podría sentirse incómoda con él en el carruaje. Cerró su libro y sonrió cálidamente.
He estado sentado en el carruaje por un rato y podría estar un poco sofocante. Saldré a tomar un poco de aire fresco. Dicho esto, levantó la cortina y fue a sentarse con el conductor afuera. Fan Chanyu se quedó mirando la pesada cortina que se balanceaba momentáneamente aturdida. El calor del brasero finalmente le devolvió la sensibilidad a sus manos y pies congelados. Sin embargo, no tomó la capa, sino que la dobló y la colocó sobre el asiento. Ella solo usaba el brasero para secar su ropa que había quedado empapada por la nieve derretida. Las muñequeras de piel de ciervo en sus manos se calentaron por el calor, haciendo que toda su muñeca se sintiera cómodamente cálida a través de la ropa. Con una mano dislocada, Fan Chanyu resultó incómodo quitarse las muñequeras. Sería difícil volver a ponerlas porque las dejó puestas mientras se calentaba junto al fuego. Cuando sintió que las muñequeras se calentaban, se llevó una mano a la mejilla. Al recordar las palabras de Yan Chen el día que se fue, sintió una inexplicable opresión en el pecho. Justo cuando su ropa estaba medio seca y a punto de inventar al joven nuevamente, el carruaje se detuvo de repente. Fan Chanyu escuchó el gemido ahogado del conductor y el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo. Inmediatamente agarró el cuchillo deshuesador que llevaba escondido en su cuerpo. Se escuchó el sonido de cascos de caballos desde afuera, seguido voces risueñas. No pudimos encontrar la mujer que hirió al quinto jefe, pero nos topamos con un pez grande en su lugar. El joven se encontraba por primera vez en una situación así. Su voz tenía un dejo de pánico, aunque sus palabras se mantuvieran serenas. Señores, por favor, no dañen la vida de mi sirviente. Pueden llevarse todos los objetos de valor del carruaje. Si no es suficiente, puedo escribir una carta a casa y pedir que traigan más dinero. Al verlo tan complaciente, los bandidos estallaron en carcajadas. Pues muchacho, eres muy sensato. Varios bandidos se acercaron de inmediato para levantar la cortina e inspeccionar el carruaje. Temiendo que pudieran reconocerla, Fan Chanyu no tuvo más remedio que ponerse la capa que había quedado en su asiento. Esperaba que la oscuridad de la noche anterior, con su rostro oculto por la capa de Sui Yuanqin, estos hombres no recordaran sus rasgos específicos. Sin embargo, antes que levantara el telón, Fan Chanyu escuchó el sonido de una arma afilada perforando la carne. Desde afuera llegó el furioso interrogatorio del joven. «Tú, ¿por qué lo mataste?» Los bandidos rieron de buena gana. «Tú eres el único que vale la pena rescatar. ¿Por qué nosotros hermanos nos molestaremos en llevar un sirviente por ti? Si hubiera mujeres en el carruaje, podríamos llevarla de regreso a la fortaleza». Cuando el bandido usó su cuchillo para levantar la cortina, la persona que estaba dentro inmediatamente lo pateó, enviándolo a volar por varios metros de distancia. Los bandidos restantes se sobresaltaron por el repentino giro de los acontecimientos y no reaccionaron de inmediato. Fan Chanyu, que llevaba capa, saltó hacia el eje del carruaje y rápidamente cortó la cuerda que sujetaba al caballo con un tajo de su cuchillo. Luego pisó el eje y aterrizó sobre el lomo del caballo con una mano, agarrando firmemente las riendas. Espolió el caballo hacia adelante y cuando pasó junto al joven, lo levantó por la cintura y lo subió al caballo. «Es la mujer que hirió al quinto jefe. Rápido, tras ella». Los bandidos, habiéndose recuperado su conmoción, se abalanzaron como hienas. El joven no tenía experiencia en montar en caballo y casi se cae. Fan Chanyu gritó: «¡Agárrate de mi ropa!». El joven era verdaderamente educado, incluso con su vida en peligro, no mostró ninguna incorrección. Cuando Fan Chanyu le dijo que se agarrara de su ropa, él echó solo un agarro de tela de su cintura con fuerza, casi cayéndose del caballo varias veces. Fan Chanyu no pudo evitar el esfuerzo de sujetarlo, así que lo agarró por el collar y lo colocó horizontalmente frente a ella. Ahora el joven no se caería del caballo, pero sentía que su estómago estaba a punto de volverse del revés por un empujón. Los bandidos que los perseguían de cerca en la intersección de 3 vías, había más adelante otro grupo de bandidos, llegó para bloquearles el paso. Su líder era el hombre de la cicatriz. Cuando los dos grupos de jinetes chocaron, quedaron momentáneamente aturdidos. Fan Chanyu notó que la mayoría de los bandidos de este nuevo grupo estaban cubiertos de sangre y parecían desaliñados, como si hubiesen pasado por una feroz batalla. Incapaz de adivinar con quién había luchado este grupo de bandidos, instintivamente eligió el único camino claro para escapar. El grupo había estado persiguiendo a Fan Chanyu, los alcanzó y al ver otro grupo preguntó: «Gran jefe, ¿por qué estás tan bien aquí?».
El hombre con cicatrices dijo con odio: la fortaleza de Qinfen ha sido destruido por las tropas del gobierno. Los bandidos que perseguían a Fan Chanyu se quedaron estupefactos. ¿Qué debemos hacer ahora? El hombre de la cicatriz dijo: atrapen a esa mujer. Las tropas del gobierno están buscando a la mujer que hirió al quinto hermano anoche. Mientras los dos grupos de bandidos unían fuerza para perseguirla, Fan Chanyu maldijo en silencio, preguntándose por qué estaban tan decididos a atraparlos, como si hubiese profanado las tumbas de sus antepasados. El camino oficial continuaba hasta terminar en un cruce del ferry. Ese clima gélido, solo había una pequeña embarcación atracada en el cruce y no había ningún barquero a la vista. Fan Chanyu desmontó. Con la mano sana arrastró al joven hacia el único bote ferry. Incapaz de manejar el bote, utilizó una caña de bambú para impulsarse desde la orilla, logrando mover el bote unos metros antes que dejara de avanzar. Cuando los bandidos los alcanzaron, no les importó lo frío que estaba el agua de invierno. Saltaron al río como bolas de masa hervida en agua hirviendo. Fan Chanyu usó su vara de bambú para defenderse, pero había demasiados bandidos. Algunos lograron encontrar huecos y agarrarse a la borda del bote. Zichen había destruido la fortaleza de Qinfen, pero no encontró a Fan Chanyu ahí. Después de interrogar a varios bandidos y enterarse que Fan Chanyu no había sido capturado la noche anterior, dirigió su caballería para eliminar a los bandidos que habían escapado. Mientras los perseguía hasta el ferry, vio desde lejos a una mujer en el barco cuya figura le resultaba familiar. Cuando se acercó, confirmó que era Fan Chanyu. Antes de que la ansiedad que ardía en su corazón pudiera calmarse, se dio cuenta que estaba protegiendo desesperadamente a un erudito indefenso en el barco. Los labios de Zichen se apretaron instantáneamente. Su guardia lo alcanzó, y al ver que Zichen detenía su caballo, miró al hombre y a la mujer en el bote rodeados de bandidos y dijo: Marqués, esos bandidos están tratando de apoderarse del bote. Zichen con frialdad dijo: tráeme un arco. Sin embargo, su mirada gélida estaba fija en el joven que estaba siendo protegido por Fan Chanyu en el barco.